Bueno, este es el video número 19. 19. Siempre hay comentarios al principio, siempre me gusta comentar algo de las cosas del anterior video, de los anteriores. El anterior estaban los dragones a los costados. Y llamó mucho la atención eso. Una persona puso, están con uniformes militares. Muy bien, el artista lo vio así. Son guerreros. Son todos iguales, son sidas. Todos son sidas. La misma naturaleza, pero tienen grados militares. Por eso están vestidos de militares en las dos estatuas que imaginó un artista. Muy bien. Interesante. Después otra persona me dijo si son 16 o 17 los kalas y si son 16 o 17 las runas. Hay que aclarar eso. Muy buena pregunta. Los kalas son 13 más 3. Pero nosotros agregamos otro, el kala 17, que es el elixir supremo. Los kalas siguen siendo 16. 16 kalas tiene la mujer. Los kalas, 16. Pero agregamos uno aparte. Eso es en el arquicéfalo. Seguimos diciendo, los kalas son 16, pero ponemos siempre en el máximo lugar el elixir supremo. Perfecto. Las runas lo mismo. Son 13 más 3. 16. 13 fueron creadas, 3 increadas. Pero agregamos otra, dentro del arquicéfalo. Creemos que se ganó el puesto 17, la esvástica. La esvástica, la unión de dos runas Sig. Pero hay otra cosa. Me hicieron notar hace unos años el grupo excelente de Bolivia, los veganistas. Tomaron laudal, una runa increada, y con un espejo demostraron que de laudal viene la esvástica. Excelente, excelente. Antes de ellos, a nadie se ocurrió eso, decir eso. Extraordinario. Laudal es intocable, no se puede modificar, de ahí viene la esvástica. Es increada, además no se puede tocar, modificar. Modificamos laudal y estamos falsificando todo. Solo alguien, ni siquiera un masón, tiene que ser alguien más inteligente que un masón para producir un acto tan satánico de alterar una runa increada y encima que es laudal, de donde proviene la esvástica. Terrible, no se toca eso, no se toca. Y creemos que la runa 17 se ganó su lugar también ahí. Se ganó su lugar, número 17. Por supuesto que son 13 más 3, pero tenemos una parte dentro del arquicéfalo. 13 más 3 más 1. 13 kalas más 3 kalas más 1. Arquicéfalo. Quería aclarar eso por la pregunta que hicieron. Después otra persona, un muchacho, preguntó y quedó impresionado por eso del ataque psíquico, los ataques hacia atrás en el tiempo. Que lo aclare, sí, hay que aclarar, si no quedó muy claro. Ataque psíquico a personas que nos han molestado en el pasado, 50 años atrás, 20, 30, 5. No la vimos más a la persona, ¿o sí? La persona a lo mejor se olvidó de nosotros, nosotros no. Queda dentro. La afrenta, queda dentro. Y toda afrenta debe ser contrapuesta a una venganza. Sin venganza no hay paz, no hay tranquilidad. Vamos hacia atrás. Si ya murió, le va a llegar el ataque, si está en algún lugar. Si no murió, le va a llegar a donde está, plano físico. Pero afuera se producen los cambios, pero dentro también.
eliminamos enemigos de afuera. Estamos limpiando adentro, nuestra propia mente, la estamos aclarando. Estamos sacando la basura afuera. Golpeamos afuera al enemigo y adentro se limpia. Sale esa costra, esa cosa, el fango de los enemigos interiores son golpeados también. Por eso es importante. Además, las 24 horas, esto me preguntó un alumno la otra vez también, ¿cómo puede ser hacer ataque psíquico todo el tiempo? De día y de noche, despierto y dormido. Nos despertamos a medianoche y estábamos atacando. Terrible. Las 24 horas, pero eso viene solo. Eso le está ocurriendo a los alumnos. Tarde o temprano le va a ocurrir todo esto. Todo esto va a ocurrir. Otro me preguntó si se puede superar el sexo. Sí, eso también viene solo, forma parte del proceso de transmutación, de cambio. Claro, todas las orientaciones sexuales que nos ha sembrado el demiurgo proyectando su propia cabeza, su propia mente perversa, nos llenó de orientaciones, nos llenó de yoes. Todo eso desaparece. Todo eso queda un solo yo, eterno, el yo del espíritu. Y queda un solo sexo, masculino o femenino, porque no hay otro, por toda la eternidad, para siempre. Hay que aclarar estas cosas. Conocerse a sí mismo no es hacer todo lo que hay adentro. Conocer los deseos, las orientaciones. No hay por qué llevarlas a la práctica, pero hay que conocerlas. Hay que no rechazar nada. No debe rechazarse. No hay que reprimir nada, pero tampoco llevarlo a cabo. Pero sí conocer lo que tenemos adentro. Y se va a ir limpiando solo en nuestro proceso de transmutación. Eso había que aclararlo también. Otro pone una cosa extraña. Aguante la OCTRA. La OCTRA, la Orden de los Caballeros Tirodal de la República Argentina, la Orden Tirodal que fundó Felipe y que Felipe canceló, cerró, eliminó. ¿Cómo puede ser? Hay gente que cree que la Tirodal sigue existiendo. Hay gente que ha muerto hace muchos años y todavía no se dio cuenta. La Tirodal caducó hace 40 años. Hay gente que cree que está. El único dueño de eso es Felipe. Él la fundó. Cumplió su función. Bajar los libros. Cuando escribió los libros. Se cierra la orden porque se hizo con ese fin. No había otro fin. No había otro fin. Porque la búsqueda de los virias dormidos que estamos buscando, estamos despertando, se están acercando. Esos son los libros. Divulgando los libros de la sabiduría hiperbórea, se está cumpliendo otra intención del pontífice Luis Felipe Moyano. Pero la orden tirodal era para bajar los libros. Se cumplió perfectamente. Después se eliminó todo. Desapareció. Solo su fundador podía clausurarla definitivamente, como así lo hizo. Por eso hay que aclarar eso también. Otro me dice, ¿por qué tiembla tanto? ¿Qué son esos temblores? Siempre pregunta alguno. Pregúntenle al Führer. Tenía los mismos temblores. Ellos lo estudiaron. Vaya ahí. Pregúntese usted por qué. El Führer. Los mismos temblores. Otro me dice, esto ya parece un videojuego. Claro, esa es la masturbación. Ven todo relacionado con pavadas, con videojuegos. Pregúntele al pontífice, él trajo eso. Pregúntele a los sidas. Pregúntele a los que están en el mundo eterno, a los sidas. ¿Por qué tiene esas características la sabiduría? Videojuego. Pregúntele a ellos. Felipe lo que hizo fue bajar lo que estaba ahí, canalizarlo. Y así es, esa es la forma que tiene. Pero el que está pegado a este mundo, el resto le parece locura. Terrorífico. ¿Por qué el pontífice escribió ese poema de amor? No sé, pregúntenle al pontífice, él sabe por qué lo hizo. Eso lo guardó él, cayó en manos de los servicios de inteligencia y más o menos lo hemos solucionado. Los paramos un poco con todo lo que estaban preparando
para desprestigiar al pontífice. Ya está. Ya está. Pregúntenle a él lo escribió, la letra de él sabrá. No se tienen que ir por las ramas. El tema que hoy nos ocupa, un tema extraordinario, los mitos del Necronomicon. ¿Por qué elegimos a Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, el escritor de ciencia ficción? Porque los mitos, que lo hemos englobado con la palabra Necronomicon, un libro imaginario, no existe, nunca existió en este plano. Se escriben siempre un montón, yo tengo el Necronomicon, yo también. Hasta un argentino escribió un pedazo. No existe. En otra dimensión es otra cosa. Eso lo canalizó Lovecraft. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque la gnosis de la hiperbórea está ahí. Son los mismos elementos, porque canalizan desde el único lugar que se puede canalizar, que es el mundo eterno. No pueden canalizarse otras cosas. Sería de este mundo si canalizan algo. Los mitos de hiperbórea, los mitos del Necronomicon, mucho en común, mucho en común. Luis Felipe tenía varios libros de Lovecraft, varios. Y estaba admirado, el parecido. Había diferencias entre el pontífice y Lovecraft. Sí, había diferencias. Uno es un SIDA, Nimrod de Rosario, el SIDA. Lovecraft, un Viria despierto. Pero el teólogo y el escritor tienen diferencias. El teólogo, el pontífice, todo lo que canalizaba, recibía, lo estaba esperando, lo tenía claro. Lovecraft, el Viria, despierto, no sabía si era fruto de pesadillas, de visiones, las experiencias de despierto estando dormido. Siempre coincidía todo, no hay contradicciones en la obra de estos dos autores, jamás. No hay contradicciones en Luis Felipe Moyano, no hay contradicciones en Howard Phillips Lovecraft. Eran diferentes. Por eso, los mejores brujos que he conocido en el siglo XX, los que he visto y con los cuales he tenido correspondencia en Inglaterra, que en el Grant, los que he visto, los que he charlado, conversado en Estados Unidos. ¿Por qué se ocupan los mejores brujos? Dos conozco. Y fuera de Lovecraft, los únicos que llegan profundo a la obra, al Necronomicon y sus secretos y sus mitos son Michel Berthiaud y Kenneth Grant. Los dos hablan del Necronomicon todo el tiempo hablan de eso. Coinciden con Lovecraft, ahí están los tres brujos, porque Lovecraft era un brujo. Ninguno de los tres habla de qué rituales hacía. En la obra de Lovecraft siempre se habla de rituales. Ahora vamos, dentro de un rato, seguro algo va a venir a mi memoria, a mi mente, sobre los rituales. Michel Berthiaud, rituales, todo el tiempo. Kenneth Grant también. Tenían las mismas intenciones con los rituales, que nunca la había antes que ellos. Pero no dicen qué rituales eran, pero hablan del tema. Esto no es un libro de rituales, no voy a revelar cómo es nuestro ritual. Eran los centros de ellos profundos, los alumnos, los seguidores, los discípulos. Hombres y mujeres entraban por igual a los dos grupos. Y hablan mucho de Lovecraft. Kenneth Grant, en su trilogía tifoniana, se ocupa de Lovecraft. En Cultos de la Sombra tiene una síntesis de Lovecraft extraordinaria. Y Michel Berthiaud, en su libro Manual del Vudú Gnóstico, ahí habla a cada momento de la física del Necronomicon, como Felipe hablaba de la física hiperbórea. Física, otras dimensiones. Excelente. Kenneth Grant siempre decía, nos interesa no otras dimensiones, los espacios que están entre distintas dimensiones. Hay una zona
que un SIDA puede habitar y recorrer sin ingresar a ninguno de los mundos perversos del demiurgo. Extraño, muy extraño, estos tres autores, estas tres personas. La trilogía tifoniana, admirable, el manual del vudú gnóstico, que el vudú lo relaciona con Lovecraft. Nosotros también hemos estudiado todo eso. Extraordinario. Kenneth Grant, describiendo toda la obra, lo más importante. Pero hay que tener la gnosis para entender a Lovecraft. De habla castellana conozco 2 especialistas profundos en Lovecraft. Uno es un alemán que nació en Argentina, habla los 2 idiomas a la perfección, parece alemán cuando habla sin acento porque fue su primer idioma. Es uno de los estudiosos más grandes que he visto de Lovecraft. Pero no tiene la gnosis de Nimrod de Rosario, no tiene la gnosis hiperbórea, no puede llegar más allá. Christian C. es el otro, un especialista que tiene la gnosis, tiene las 2 gnosis, puede trazar el paralelo. Por eso nos mandó el último capítulo sobre Lovecraft y lo reptílico. Y lo subimos el lunes pasado en gnosisprimordial.com. Ahí pueden ver muy claro Christian C. gnosisprimordial.com. Ahí está, estamos poniendo todo lo que canaliza Christian C. Como habla de Lovecraft, bueno, ahora vamos a agregar alguna otra cosa que yo recuerde. Habíamos dicho, yo había hablado de Lovecraft en otro video. Dije al pasar en una sola frase, era nacionalsocialista y homosexual. Hay que aclarar, porque muchos me decían, no puede ser, ¿cómo? Sí. Bueno, un aristócrata, un racista como él, ¿cómo no se iba a afiliar al Partido Nacional Socialista estadounidense? Se afilió al partido. Están los documentos, las pruebas. Miembro del partido. Sin duda era nacionalsocialista. El tema de la esvástica que aparece en los cuentos. No hay duda de eso. Pero la parte de la orientación homosexual. Cuando era niño, lo vestían como nena, con ropa de mujer, de chiquito. Y él decía muchas veces por día, soy una nena. Y salía a la calle vestido de nena. Hay una orientación. No es para preocuparse. Pero hay. Y las biografías de Lovecraft, he visto unas pocas, pero hay algunas que son totalmente... Creo que un autor era Houellebecq. Yo cuando leí eso digo, esto no dice nada. Habla y habla y habla como si le hubieran hecho la circuncisión. No va a lo profundo, no puede materializar nada, habla estupideces. Cerré el libro y lo tiré a la basura. Y me encuentro con un libro, un cómics, Enrique Breccia. Una extraordinaria bibliografía, ahí están estos datos, de la parte bisexual de Lovecraft. Se casó una vez, pero no pudo hacer nada, no pudo hacer nada, ya estaba muy elevado. Es como Felipe, ¿no? A esa altura no se puede hacer nada, se eliminó todo. Se eliminan las orientaciones sexuales, se eliminan los deseos sexuales, se elimina todo. Conserva su sexo de espíritu. En este caso eran masculinos, los 2. Luis Felipe Moyano y Howard Lovecraft. Eso es extraordinario. Me acordé ahora de los cómics. 3 argentinos tenían que ser los autores de los mejores cómics que hay sobre la obra de Lovecraft. Alberto Breccia, el genio, la leyenda, el padre de Enrique Breccia. Enrique superó al padre. Cuando el maestro es bueno, sus discípulos lo superarán. Ahí está la prueba. Y después la otra leyenda, Horacio Lalia. Esos 3. No hay más nada, ni en España, Estados Unidos, Francia, no sirve.
Esos tres argentinos, fieles, toman un cuento, lo llevan a cómics, a historietas, con una fidelidad absoluta. Absoluta. Hay un cuento de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth. Ahí aparece una piedra que tiene grabada una esvástica. Y Alberto Breccia lo ve a la perfección y la dibuja en La sombra sobre Innsmouth. Antes se podía, había más libertad. Ahora ya no se puede. Increíble. Y bueno, las acuarelas de Enrique Breccia son maravillosas en la biografía de Lovecraft. Lalia también, Lalia es extraordinario. Son artistas increíbles que han tomado la obra de Lovecraft y la han llevado al cómic. Muy bueno, pero hay que leer los libros de Lovecraft también. Recuerdo un cuento corto, El libro negro de Alsofocus. Ahí está. Los rituales que hay que hacer para despertar todo el proceso. ¿Rituales para qué? Ya lo dijimos en otro video. Para que vuelvan los antiguos, los primordiales, los primigenios, los primeros que poblaron la tierra. Miles y miles, cientos de miles de años antes que el hombre. Ellos están todavía, están aprisionados. Los vamos a traer de vuelta. Los primordiales. ¿Y saben cuál es? El símbolo de los primordiales. La esvástica. Van a volver. Para eso los rituales secretos. Y por eso gnosisprimordial.com tiene ese nombre. Por los primordiales. Y por eso el pontífice pone dos palabras, gnosis primordial, en la novela Berisena Vilca, solo una vez. Una vez. Los primordiales. Y en el libro negro de Alsofocus, primero el ritual y después empieza el proceso. No les quiero contar los detalles, espero que lo vean, es corto. Pero ahí sí, ahí empieza todo, ahí está el secreto de lo que ocurre en el proceso. ¿A dónde va? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Qué pasa con el que hizo el ritual? La mente de Lovecraft vivía en su cerebro reptílico, igual que nuestro pontífice. Increíble, y todos vamos hacia allí, seguimos sus enseñanzas. Una vez que el proceso está en marcha, dejarse llevar nos aleja del mundo perverso, nos lleva al mundo eterno, a nuestro espíritu eterno. Extraordinario, la primera raza que habitó el mundo. Claro, un racista como Lovecraft tenía que hablar de eso. Hay otra, bueno, los restos de la ciudad de los primordiales han desaparecido las ruinas, pero quedan restos en un solo lugar del mundo, un lugar que todos quieren invadir. Lo están invadiendo. La Antártida Argentina, la Antártida. Ahí quedan las últimas ruinas que se conservan de los primordiales. Y nosotros vamos a estar situados como el pontífice y como Lovecraft en nuestro propio cerebro primordial, y ahí empieza todo, todas estas experiencias, todo lo que ha bajado el pontífice y Lovecraft, todo lo vamos a tener nosotros, cada uno de nosotros. Extraordinario. Hay otro cuento, La olla de las brujas. Extraordinario. Ahí está el trabajo con las piedras. Se pone una piedra en cada punta, en cada vértice de la casa, de la Arquémona, una piedra. Ahí está, lo que hacía Felipe, lo que hacía nuestro pontífice. Se trabaja con piedras. En la obra de Lovecraft todo es piedras, rocas, bajo tierra, bajo el mar. Y
los seres, el número uno, Tulu, del mito del Necronomicon. Cuerpo de dragón, tesaurio, la cabeza, un pulpo, en este caso un nautilus, un calamar, una sepia, es lo mismo. Pulpo, calamar, sepia, nautilus, cualquiera de los cuatro, tienen una inteligencia igual o superior a la del hombre. Ven cómo se sale de un laberinto una sola vez y recorren el laberinto por más complejo que sea, un pulpo, un calamar, una sepia, un nautilus. El ser humano necesita como mínimo 3 veces, si es un lugar no tan complejo. Si es un poco complejo el laberinto, necesita 50 veces. Y va a tientas avanzando. El pulpo, superior. Claro que son superiores a nosotros. Cuerpo de saurio. La cabeza. Un animal, el más inteligente del mundo, en los abismos oceánicos. Allí moran y de allí van a volver. Las piedras. El pontífice trabajaba con piedras, le grababa runas, como en la ciudad, en la sombra sobre Innsmouth. Runas grabadas. Acá hay una piedra, pero no trabajamos con piedras. Hay alumnos que sí, pero nosotros no. Yo y la gente que me rodeaba estos últimos 40 años, no, muy pocos. Yo la compré, esta es la calle del templo en la ciudad sagrada de Varanasi. Ahí compré el falo de Shiva, el Shiva Lingam. Y lo tengo ahí, un objeto de poder, pero no trabajo con él. Luis Felipe sí. Luis Felipe lo mandaba al mejor de todos sus discípulos. Nunca lo quiso mezclar mucho con el resto. Con la Franconi, con Jorge, hombre extraordinario. Nunca lo vi. Nunca le di la mano. Todo por teléfono. Y sobre todo después que se fue Felipe ya era... Pero era bueno conversar con él. Era bueno. Felipe le decía, por favor, Jorge, tráeme piedras de tal lugar, de tal otro lugar. Él iba siempre. Él iba aunque no tuviera dinero, lo poco que tenía. Qué distinto a los demás, ¿eh? Qué distinto. Él ponía dinero de su bolsillo. Cumplía con las órdenes, muy leal a Felipe. Muy leal al pontífice. Y el pontífice trabajaba con las piedras, lo que a él le gustaba, era todo piedras, rocas, como en los cuentos de Lovecraft. Extraordinario, pero él le grababa cosas, las trabajaba las piedras, y después las depositaba. Ciertas piedras tomadas de ciertos lugares se depositaban en otros lugares para producir ciertos cambios. Y lo lograba espectacularmente. Él llevaba un diario de eso. Y ahí está. Eran resultados espectaculares enseguida. Y una vez viene una encomienda. Jorge Lafranconi. Felipe, ¿y eso? ¿No la abriste? Piedras, la manda Jorge. No las abriste. Él tuvo que viajar seguro a algún lugar raro, las piedras, ir al correo, meterlas en la caja y despacharlas por correo. Y vos no las abriste. José, el trabajo que iba a hacer con lo que le encargué a Jorge, cuando Jorge eligió las piedras y las despachó, se resolvió todo. ¿Vos qué hubieras hecho? No, está bien. No las abrió. Sí, ya está, ya actuaron las piedras. La mente de Jorge Lafranconi, un ser extraordinario. Lo más grande que he visto en la orden tirodal. Pero lo mantenía afuera, no mezclaba a Jorge. Pero el contacto era muy grande entre Nimrod de Rosario y Lafranconi. Un contacto profundo, un contacto continuo, un contacto de camaradas. Ahí no había mentiras, no había trampas, no había desobediencias, era todo lealtad, como debe ser, el honor de los camaradas. Extraordinario. Después traje una vez de una pirámide con forma rara. Yo le decía pirámide octogonal, pero no es octogonal, pero yo la llamaba así, se me ocurrió eso cuando la vi. Snefru era el faraón que la mandó construir. Bueno, yo llego cerca
y encuentro el piso, dos cosas en la arena. Era todo desierto. Pero veo un tipo de planta de la familia de los cactus, sin espinas. Crásulas le decían en aquella época, ¿no? Después le dicen otro nombre, ¿no? Pero son crásulas, son cactus sin espinas. Podían sobrevivir ahí, un solo tipo de cactus. No los toqué. Pero me encuentro muchas piedras rosadas, aplastadas. Una acá, otra allá, y no hay más nada. Ahí no hay animales, ahí no hay otro tipo de piedra, nada. Traje varias, no muchas, porque pierde poder. Incluso no tengo ni una sola, se la di toda al pontífice. Él sabrá lo que había que hacer, lo que habrá hecho, él sabrá lo que hizo. Pero yo conmigo no tengo ninguna, pero de India sí. Me acuerdo cuando digo India, los rituales de Kenneth Grant para que vuelvan los antiguos, que se liberen y vuelvan a poblar la tierra. Bueno, está basado en Antiguo Egipto y Antigua India, ¿no? El Kaula. Excelente. Y la culebra negra de Berthiaud, la culebra noire, eso. Lo mismo, para que vuelvan los primigenios, los primordiales. Los rituales también que inventaba Michel Berthiaud. Cuántas cosas recuerdo, cuántas cosas. Y recordé un libro perdido, robado, manuscrito de Hermann Wirth. Hablaba de los éxodos, los gigantes arios, el éxodo de Tula y Perbórea hacia el sur, que fundan las ciudades en el desierto de Gobi, y luego el éxodo del Gobi. Pero esto es miles de años antes que se escriban la historia del éxodo, del diluvio, todo eso, de los babilonios. Lo copian de ahí. Pero él decía, esto lo habló con Miguel Serrano él, porque le habían robado el libro. Le contó lo que había escrito el libro, para que lo recuerde Miguel Serrano. Y es interesante, porque en los éxodos de los hiperbóreos van acompañados por unos enanos maltrechos, panzones, jorobados, monstruos, nariz para abajo, en cosas monstruosas. Son los sirvientes, pero son los robots. Son robots de ingeniería genética, de alguna cosa hecha por Jehová a imagen y semejanza de él. Y esos son los que van acompañando como sirvientes a los gigantes arios. Y cuando desaparecen los gigantes, que quedan las ruinas, estos monstruos enanos hacen un pacto con el diablo y le otorga el dominio del mundo a cambio de cosas monstruosas. Cumplen y están cerca de dominarlo. Por eso quieren ir a la Antártida también, porque ahí están las ruinas, pero ellos están afuera. Ellos están con el demiurgo, no pueden salir de ahí. Mucha gente ya no vuelve de ese estado, no puede volver, por más que lea los libros de Luis Felipe Moyano, los míos, no salen más de ahí. Son monstruos, son monstruos. Nunca me voy a olvidar de los alumnos que me dicen cómo puede ser atacar todo el tiempo. Los jóvenes sobre todo, les parece imposible. Van a llegar a eso. Es propio del proceso y a eso van, entre muchas otras cosas. El proceso, todos van al mismo objetivo, ¿eh? Empiezan con distintos temas, distintas preguntas, yo los voy guiando, pero el proceso comienza y no para, no para. Y siempre les digo que podemos llegar a todos lados. El espíritu llega a cualquier lado, a los 400.000 mundos del engaño, las dimensiones, espacios interdimensionales y por supuesto en este universo. Podemos llegar a cualquier lado. Y llegamos como los dragones, por tierra, por mar, por aire, en nuestros ataques. Nuestros enemigos no se van a salvar, porque por tierra, por mar y por aire
vamos vomitando el fuego del dragón que cada uno lleva dentro. No olviden nuestros enemigos, que es muy larga la mano del arquicéfalo.